Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Fabián Jaime Benavides. Pertenezco al grupo número 20 de estática y resistencia de materiales, y para la fase 5 vamos a hacer la presentación del diseño. En la presentación del diseño tenemos que nos pide una estructura con medidas de 9 metros de frente por 18 metros de fondo y tiene una separación entre cerchas de 3 metros entre sí. Las cerchas se van a instalar con una pendiente de 30 grados y se usará perfil de acero estructural A36 en piernas iguales L64 64 por 9.5. Ahora vamos a calcular la longitud de la línea de cuerda inferior, que son 9 metros, es la misma medida de los 9 metros de frente. Para hallar la línea de cuerda superior tenemos la ecuación 9 metros sobre coseno de 30. 9 metros pertenece a la línea de cuerda inferior y coseno de 30 grados nos da un total de 10.39 metros. Para hallar el número de cerchas vamos a dividir los 18 metros entre la separación que hay entre cada una, son los 3 metros. Y nos va a dar 6 más la sumatoria de una final, que es la que vamos a usar para cerrar la estructura al final del diseño. Le sumamos una adicional y nos da un total de 7. Para hallar el área de influencia tenemos que multiplicar los 3 metros de separación que hay entre sí por los 10.39, que es el área de la línea de cuerda superior, y nos va a dar un total de 31.17 metros cuadrados. Ahora la velocidad de viento es de 10 metros sobre segundo, que es una velocidad de referencia para este ejercicio. Calculando las longitudes de cada uno de los segmentos de la cercha, decimos que AB hasta FG se calcula dividiendo la línea de cuerda superior entre 6, que es 10.39 entre 6, y nos da un total de 1.73 metros. Para los segmentos de AL hasta HJ, dividimos la línea de cuerda inferior entre 6 y serían 9 metros entre 6 metros, nos da 1.5 metros. Para los siguientes segmentos, como el caso de BL, la ecuación cambia. Aquí tenemos que hacer la raíz cuadrada de la resta de AB cuadrado menos AL cuadrado. Reemplazamos datos AB cuadrado 1.73 y AL cuadrado 1.5. Hacemos la raíz cuadrada y nos da 0.86 metros. Para el caso de BK también cambia la ecuación y sucesivamente cada una va agregando un valor y lo vamos registrando en esta tabla. Ahí tenemos las medidas de todas las longitudes de los segmentos. Luego hacemos una sumatoria de todos los metros lineales y nos da un total de metros de 35.12, que es el total del material que vamos a gastar haciendo esa cercha. Ahora aquí podemos ver el dibujo o la gráfica de los ángulos enfrentados que estamos utilizando. Aquí está la selección en la tabla y vamos a calcular el peso. Dice que cada uno de los ángulos por metro pesa 8.7 kilogramos. Al multiplicarlo por 2 por ser enfrentados nos da 17.4 kilogramos metro. Luego vamos a calcular el peso total de la estructura sin las láminas. Dice que 17.4 kilogramos metro por los 35.12 metros lineales por la gravedad nos da un total de 4.161.5 newton. Ese es el peso total de la estructura sin las láminas instaladas. Luego vamos a calcular las tejas que se necesitan para cubrir toda esa estructura. Decimos que la línea de cuerda superior se divide entre dos porque al ser dos pendientes independientes necesitamos dividirlas para ubicar las láminas en cada una de las pendientes. Al dividirlas nos da un valor de 5.195 metros cada una de las pendientes, y para este ejercicio vamos a usar la teja número 4, que es la que nos garantiza un voladizo un poco más corto. Al usar la teja número 4 y dividir la pendiente entre la longitud útil de la lámina nos da un total de 4.810 láminas, 4.8 láminas, y la aproximamos hasta 5 láminas y nos queda un voladizo de 0.19 metros. Luego, para cubrir los 3 metros de ancho, tomamos la separación de la cercha entre el ancho útil, que es 0.87, y nos da un total de 3.47 láminas para cubrir ese espacio o esa influencia de la lámina, de la cercha. Luego, como son dos pendientes independientes, multiplicamos 2 por 5 láminas que tenemos aquí por las 3.45 que nos dio acá y nos da un total de 34.5 láminas con un peso independiente de 12.74 kilogramos para cubrir toda la área de influencia de esa estructura, de esa cercha. Luego nos dicen que usemos correas de celosía construidas en varilla de acero con una densidad de 5 kilogramos por metro. Ahora el número de correas para cada pendiente será de 6, para un total de 2 pendientes. Multiplicamos las 6 cerchas que nos están pidiendo por las 2 pendientes y nos da un total de 12. Si cada una de las correas mide 3 metros, que es la separación que hay entre cercha, entonces tenemos un total de 36 metros por correa de cercha. Luego vamos a calcular las cargas, empezando por la carga viva. Carga viva hace referencia a una persona sobre el techo haciendo algún trabajo y en promedio va a pesar 70 kilogramos por el área de influencia total de la cercha por la gravedad nos da un total de 21.404.4 newton.
serían las cargas vivas. Las cargas muertas empezamos calculándola por el peso de toda la estructura, 35.12 metros por 17.4 kilogramos metro por la gravedad nos da 5.994.7 newton. Esa es la carga muerta de peso de la estructura. Luego la longitud de las correas serían 36 metros por 5 kilogramos por la gravedad, nos da 1.765 newton. Ahora vamos a calcular el peso de las tejas. Decimos que por cada una de las cerchas tenemos 34.5 tejas a 12.7 kilogramos y por la gravedad nos da un total de 4.311.7 newton. Este es el peso total de las láminas que vamos a tener sobre esa estructura. Luego las cargas de viento nos dan 187.02 newton y decimos que para totalizar las cargas muertas tenemos que hacer una sumatoria, empezando desde 5.994 más 1.765, 4.311 y 187, un total de 12.259 newton. Esa es la carga muerta total. Luego vamos a hacer las cargas totales, sumatoria de cargas vivas y cargas muertas, nos da un total de 33.663 newton. Luego vamos a dividirlos entre los nodos y vamos a decir que cada uno de los nodos se pone en la parte inferior menos un nodo. La carga total se divide entre los 7 nodos, pero como los 7 nodos hay una diferencia acá. Los dos nodos A y G, las cargas están divididas entre los dos. Una carga total de este valor de 5.6 se divide al final en cada nodo en 2.8. Entonces A más G sumarían los dos el valor de un solo nodo. Por lo tanto, la ecuación aquí nos está diciendo que tenemos que quitar un nodo de los 7 totales y eso nos da un valor de 5.6 kilonewton. Aquí lo hemos representado y esta sumatoria 2.8 y 2.8 nos da 5.6, lo que hablamos ahorita. Luego vamos a hacer el cálculo de las reacciones. Dice que la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y a X igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y que AY más GY nos da un total de 34.74 kilonewton. Esta sumatoria de fuerzas que están aquí en AY y en AG, en AY y en GY suman 34.74 kilonewton y que momento en A es igual a 0. Ahora tomamos el valor de esas fuerzas que son 5.79 más la dimensión de cada uno de los segmentos sumados desde AL hasta llegar a G. Todos estos segmentos se van sumando, cada uno suma 1.5 metros, entonces sería 1.5 más 1.53, luego 4.5 hasta llegar a 7.5. Luego vamos a colocar el valor de una de las fuerzas que está en el nodo y lo multiplicamos por 9. Como nos interesa despejar GY, lo pasamos para el otro lado al igual y realizamos la operación. Ese valor nos va a dar 17.37 kilonewton. Luego, para hallar AY, decimos que de esta ecuación que está aquí, tomamos el valor de GY que está sumando y lo pasamos a restar, que es lo que vemos aquí representado y nos da un total de 17.37. Quiere decir que GY y AY son el mismo valor de fuerza, en esos puntos serían 17.37 kilonewton. Luego calculamos los nodos, la teoría de los nodos, y decimos que AL más AB por coseno de 30 es igual a 0. Y aquí lo que nos interesa básicamente es aplicar estos valores que están aquí de fuerzas, kilonewton, y las reacciones sobre ese nodo, y vamos a darnos cuenta que en AB tenemos un valor de compresión de 28.95 kilonewton y ese valor es negativo, por lo tanto está hablando de comprimir, está tratando de comprimir el nodo. Luego en AL es un valor positivo, o sea de tensión, y aquí lo podemos ver representado en la gráfica. AB, este segmento de aquí, estos nodos están intentando comprimirse, por lo tanto se habla de valor negativo por la dirección de la fuerza sobre el plano cartesiano, y en AL intenta tensionar o intenta estirar ese segmento y es un valor positivo sobre el plano cartesiano, lo cual nos dice que es un valor de tensión, y compresión cuando es caso negativo. Para los demás nodos se hace el mismo procedimiento y vamos analizando cada uno de los nodos qué tipo de valor o qué tipo de fuerza se está aplicando, si es tensión o compresión, dependiendo del valor, si es negativo o positivo, para los respectivos nodos que vemos acá. Y aquí estamos viendo los dibujos, el diagrama de fuerza de cuerpo libre. Luego aquí en esta tabla vamos recogiendo cada uno de los valores independientes. Mira que podemos comprobar que está 28.95 negativo y es un valor de compresión, y 25.07 un valor de tensión porque es un valor positivo. Los elementos LB y HF que están aquí en este dibujo, en esta gráfica, son estos de acá, nos dice que es un elemento de amarre, por lo tal el valor es 0, como vemos acá, elemento de amarre.
Luego, para el elemento LK, decimos que lo podemos hallar con la sumatoria de los momentos alrededor del punto B. Podemos calcular el valor de la fuerza interna del elemento LK. Sumatorio de momento en A es igual a 0. Dice la medida de 1.5 metros, que es esta de aquí, de A hasta L, por los 2.895 kN que se están aplicando en este punto, más la dimensión de este elemento, que es LB, que es 0.866 metros, por LK, que es esta fuerza de acá, menos 1.5 metros, que es la longitud que hay aquí, por 17.37 kN, que es la reacción en el punto AY, es igual a 0. Luego hacemos el procedimiento, que da 17.37 menos 2.895 por 1.5, y entre la medida de este segmento LB nos da una tensión final de 25.072 kN tensión para este nodo. Ahora, evaluando el diseño, vamos a calcular los momentos de inercia del perfil que estamos utilizando. Para esos datos que vemos aquí, los reemplazamos utilizando la tabla, que es esta tabla, las tablas de características, el 4.05, el 10 a la 6, los vamos a ir reemplazando y vamos a ir realizando el ejercicio en 1120 también, que es el 1120 milímetros cuadrados, que es el área de ese perfil. Reemplazamos datos y tenemos que el momento, este sería el momento menor, que es 0.000081 m a la 4, momento menor, y también hallamos el otro momento. Ahora, sumando el área de los dos ángulos, porque estamos hablando de ángulos, como lo vemos acá en la gráfica, estamos viendo que son ángulos enfrentados, tenemos que sumarlos aquí también. Estamos viendo que las dos áreas se suman y quedan 1120 más 1120, quedarían siendo 0,0224 metros cuadrados al hacer la conversión de unidades a metros cuadrados, y ese sería el momento de ese perfil. Luego, calculando los esfuerzos de compresión, tenemos que el esfuerzo admisible es igual a la fuerza entre el área. Ya tenemos el valor de fuerza, lo dividimos por el área y nos va dando cada uno el esfuerzo admisible de cada uno de esos elementos, de cada de esos nodos. Cuando hablamos de nodos gemelos, como el caso de AB y FG, decimos que en la estructura, aquí podemos ver que AB y FG son nodos gemelos. AB y FG tienen las mismas características de fuerza y de tensión y las medidas son iguales, por lo tanto se habla de nodos gemelos. Para ellos aplica una fuerza negativa de compresión de 28.95, entre el área nos da un valor de menos 12,92 para este caso, y así sucesivamente todos los nodos. Hallamos el esfuerzo admisible para ese perfil o para ese nodo. Luego vamos a hallar un factor de seguridad teniendo en cuenta el esfuerzo admisible que vimos en el caso anterior. Vamos a sacar la fórmula de factor de seguridad. ¿Cómo se obtiene el valor de seguridad o el factor de seguridad? Dividiendo el esfuerzo en Y entre el esfuerzo admisible, y nos da un total de 22.33 megapascales sería el factor de seguridad de esa estructura, de ese elemento. Ahora, si nos damos cuenta, este valor que vemos aquí es aproximadamente un 10% del valor que estamos teniendo como admisible, como esfuerzo admisible de esa estructura, y ese valor es el valor de seguridad para cada uno de los elementos, empezando desde los nodos gemelos, desde el AL y HG hasta LB y HG, hasta terminar en el DJ, que es el único que no tiene nodos gemelos, porque si lo vemos aquí es uno independiente. Ningún otro nodo, ninguna otra parte, ningún otro segmento tiene las mismas características del elemento DJ, y es lo que podemos apreciar aquí en la tabla. También tiene su factor de seguridad de 48.35. Y así culminamos este ejercicio, la explicación de esta estructura para la fase 5. Muchas gracias por su atención.